sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Para nuestro corazón siempre es un gusto saludarte, aunque no te conocemos en persona, pero sabemos que estás aquí con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Bienvenido a este tiempo devocional en la Biblia. En esta semana iniciamos lo que se conoce como Semana Santa y por ello tenemos tiempo especial de estudio para cada una de estas citas bíblicas que nos enseñan acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de ese tiempo de preparación, esa muerte y esa obra complementaria que es la resurrección. Lo que nos salva, lo que nos da vida, lo que nos tiene en este lugar es lo que analizaremos durante esta semana. La cita de este día es Lucas capítulo 22 versos 1 al 13. En el tema, el inicio de la pasión. Y la palabra de Dios dice así: Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. El inicio de la pasión. Todos los evangelistas nos ofrecen sus detalles peculiares sobre la pasión y muerte de nuestro bendito Salvador, pero es Lucas quien añade detalles muy interesantes que no hallamos en los demás, tal como veremos en esta semana. Por eso estudiaremos Lucas. Para empezar, la cita bíblica nos habla de que estaba cerca a la fiesta de los panes sin levadura, la cual es la fiesta de la Pascua. Los enemigos del Señor Jesucristo, quienes habían conjurado y dedicado todo su esfuerzo para matar a como diera lugar al Rey de Reyes, tal como lo dice el versículo 2, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo acabar con él, pues temían al pueblo. Ahora, la cita de Mateo 26, 4 al 5, por esta cita sabemos que con toda astucia, los enemigos del Señor Jesús planearon ejecutar este plan tan maligno después de que terminara esta fiesta, esta celebración. Recordemos que en esta celebración de la Pascua llegaban a Tierra Santa alrededor de 2 millones de personas. Entonces, ellos esperaban a que la gente se pudiese dispersar para ahora sí atacar, atrapar y enjuiciar para matar al Señor Jesucristo. Pero la inesperada oferta de Judas hizo que los planes se precipitaran. Vemos aquí en nuestro primer punto llamado la preparación de la traición. Vemos cómo el corazón de uno de los que estaban cerca de Jesús, una persona íntima del Señor, fue quien decidió traicionarlo. La Biblia nos menciona que Judas Iscariote, quien se convirtió en el abominable traidor, es el que escuchó la sugerencia de Satanás, tal como nos lo dice el versículo 3. La entrega de Cristo fue una obra satánica. Amados hermanos, debemos tener en cuenta que Judas actuó de esta manera porque él no había recibido la enseñanza del Maestro. A pesar de que pasó los 3 años y medio, o este tiempo aproximadamente, junto al Señor Jesucristo, a pesar de que había sido la persona seleccionada para aprender todo lo que Cristo quería que aprendieran, él no recibió estas enseñanzas. Él no era una persona convencida del Evangelio de Cristo. Este era un hombre que seguía siendo esclavo de su pecado, seguía siendo esclavo de su maldad, seguía siendo esclavo de su carnalidad. Y es por eso que Judas en su corazón
y después lo externó. Decidió traicionar al maestro. La Biblia nos enseña esto. ¿Y qué hizo Judas? Fue y habló con los principales sacerdotes, como lo dice el verso 4, y también habló con los jefes de la guardia de cómo entregarles a Jesús. Y estos, pues obviamente, se alegraron en sobremanera y prometieron darle dinero a Judas. Él aceptó y empezó a buscar un momento oportuno en que no hubiera gente para entregarles a Jesús. Vemos aquí cómo era la preparación de esta traición. Sabemos que Judas, desde el momento en que decidió en su corazón entregarles a Jesús, ya lo había traicionado. Pero veamos cómo prepara este momento. Para empezar, lo guardó en su corazón, escuchó el consejo de Satanás. Recordemos, Satanás no puede obligar a ninguna persona a hacer algo. Pero lo que sí hace, y lo vemos en la Escritura, es de que le susurra a la gente, por decirlo de alguna manera. Guía a las personas a tomar ciertas decisiones. Y Judas, por no estar firme en las enseñanzas del Maestro, por no creer lo que el Maestro, el Señor Jesucristo, decía, entonces él decidió únicamente hacerle caso al diablo. Y su preparación fue decírselo, primero buscar a las personas correctas para este hecho. ¿Quiénes eran? Pues obviamente las personas que más odiaban al maestro, todos los escribas y los fariseos. Bueno, no todos, pero sí un grupo selecto. Después que los buscó, les contó el plan que tenía. ¿Saben qué? Yo soy una persona cercana al maestro, yo se los puedo entregar. Y ellos, obviamente, se alegraron y prometieron darle dinero a Judas. Y Judas, sin remordimiento aún, decidió buscar un momento, dice el versículo 6, aceptó y comenzó a buscar un momento oportuno en el que no hubiera gente para entregarles a Jesús. Vemos cómo la maldad del corazón de Judas se sublevó tanto que buscaba entre toda esa convivencia, entre todos esos momentos que el Señor Jesucristo daba enseñanzas, caminaban juntos, comían juntos, él ya estaba pensando ese momento para traicionarle. Vemos ese corazón tan maligno, tan depravado. Sin embargo, pensamos que tal vez él no había escuchado. Alguien podría decir, es que él no había escuchado seguramente las enseñanzas de Jesús. Amados hermanos, él era una persona inexcusable. Y tú y yo lo somos. Somos inexcusables porque hemos recibido enseñanzas bíblicas, enseñanzas acerca de la vida del Señor Jesucristo, cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir. Y si se nos presenta una tentación y nosotros accedemos a ella, entonces somos tan culpables como Judas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Recordemos que Jesucristo cargó con nuestros pecados. El Señor Jesucristo cargó con nuestra maldad. Y adelantándonos un poco, sabemos la historia que viene, pero adelantándonos un poco, el Señor Jesucristo cargó incluso con esta maldad, con nuestra maldad. Martín Lutero dijo lo siguiente: deberías estar aún más aterrorizado por la meditación de la pasión de Cristo, porque los malvados, los judíos a quienes Dios ha juzgado y echado fuera, fueron solamente los siervos de tu pecado. En realidad, eres tú quien, como dijimos, has matado y crucificado al Hijo de Dios por tu pecado. Amados hermanos, no es una enseñanza menor esta parte de la pasión de Cristo, sino es una enseñanza principal y vital para nuestros corazones. Ver la preparación de la traición de Judas es algo que rompe nuestro corazón. Pero no es para sentir lástima por el Señor Jesucristo, sino para ver su obra redentora y ver que Él ya sabía que esto sucedería y aún así continuó por este camino. En nuestro segundo punto, la preparación de la pasión. Vemos que el Señor Jesús, sabiendo esto, Él sabía lo que iba a pasar, pero Él decidió continuar con el camino que el Padre le había delegado. Dice el verso 7, llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Y el Señor Jesús envió a sus discípulos para preparar el lugar en el que debían celebrar esta fiesta. Claro, ellos le preguntaron, bueno, ¿en dónde quieres que lo hagamos? Y el Señor Jesucristo hizo algo sorprendente. Él les dijo, cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Y digan al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de la Pascua? Y él les mostrará en el piso alto un cuarto muy grande y arreglado para la cena.
preparen allí lo necesario. Podemos preguntarnos, bueno, es que era un hombre con un cántaro, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser ver a un hombre con un cántaro? Amados hermanos, recordemos que en las tradiciones y los usos de aquel entonces, afuera de la ciudad había siempre un pozo en el cual las personas iban a sacar agua. Ahora, si era un pozo para toda la ciudad, ¿cuántas personas no debían estar sacando agua? ¿Me explico? Es algo, ya viéndolo de esta manera, es algo que no podemos dimensionar. Decir, Señor, ¿cómo sabías que iba a haber una sola persona ahí? ¿Cómo sabían los discípulos, si habiendo tantas personas que salieran a recoger agua, cómo ellos podían pensar siquiera quién sería? Pero bueno, Dios es tan soberano y aquí vemos una evidencia de su poder, de su omnisciencia. Vemos que Él lo sabe todo, Él lo ve todo, Él es todopoderoso. Y Él les dijo, hagan esto. Y los discípulos ya ni siquiera dudaron. Fueron y lo hicieron. ¿Y qué creen? Encontraron a la persona. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Un milagro más que vemos nosotros aquí. Y el versículo cierra diciendo, y prepararon la cena de la Pascua. Los discípulos sabían que estaban preparando la cena de la Pascua, pero no sabían que estaban preparando este inicio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Este no es el final. De este devocional sí, pero el día de mañana y toda esta semana analizaremos con todo el corazón y veremos este regalo tan grande que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Dios te bendiga, nos vemos mañana. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó.